Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Ya estamos comenzando este martes de Conversando la Palabra, 9 ahí de la noche. Siempre recuerden, todos los martes vamos a estar acá en este espacio para conversar y hablar acerca de la Escritura, acerca de la Palabra, acerca de aquello que a nosotros que hemos creído en Jesús nos apasiona, que es la Escritura, conocer más acerca de él. Así que le damos la bienvenida. Esperamos que usted nos siga, ¿sí? Nos esté siguiendo en esto, haya leído Juan, expectante ahí de la segunda parte de Primera de Juan. Eso es lo que estamos viendo. Cartas generales, ¿sí? Ahí hacemos una pequeña recapitulación. Estamos viendo cartas generales. Hemos visto ya Santiago, Judas y estamos viendo ahora Primera de Juan y nos queda la segunda parte. Eso es. ¿Cómo estás, Gerald, hoy para compartir con los hermanos? Muy bien. Feliz de poder estar compartiendo otra vez la palabra. Con frío, sí, permanentemente. Frío. Pero agradecemos el frío. ¿Agradecemos el frío? No me gusta tanto a mí el frío. No tanto, pero, o sea, no el frío extremo. Pero el calor extremo tampoco. Me gusta a mí la primavera, septiembre. Somos de estaciones intermedias. ¿A dónde podríamos ir a vivir que tenga clima intermedio? A Iquique. Es un clima intermedio. Hoy no es tan caluroso como antes. Porque La Serena, que es otro clima intermedio, hace mucho frío en invierno. Yo creo que Iquique es más intermedio. Bien, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Como decía el pastor, la semana pasada comenzamos a ver Primera de Juan y quedamos ahí, ya vimos el capítulo 1, capítulo 2, hicimos la contextualización de toda la carta, así que hoy vamos a partir desde el capítulo 3. De ahí vamos a comenzar leyendo, o algunos, no todo de pronto, algunos conceptos vamos a estar profundizando. Y en eso vamos a tratar de ir aplicando la palabra. Si usted tiene alguna duda, siempre nos puede preguntar, nos puede comentar, lo hemos dicho. Por favor, ahí comente, ponga alguna reacción. Eso también a nosotros nos ayuda a saber que usted está entendiendo lo que nosotros estamos compartiendo, que también está atento a lo que se está compartiendo, así que reaccione, ¿sí? Ponga ahí algún dedito para arriba, un corazón, no sé qué otro emoticón hay. Carita con corazones. Carita con corazones. Feliz. No nos ponga carita enojado. Eso. Vamos. Bien, vamos a la lectura entonces de la palabra. Estamos en Primera de Juan, capítulo 3. Estamos leyendo en Nueva Versión Internacional, NBI. Así que si usted lo está leyendo en su Reina Valera, quizás algunas cosas van a... Yo lo voy a leer en NTV. Yo te sigo en la lectura en NTV. Ok, pero estamos diciendo que la mayoría de la gente tiene Reina Valera. Ya, pero yo sigo en NTV. Bueno, acá tengo las dos versiones. En lo que queda de mi Biblia. Necesitamos una ofrenda para una multiversión. Un sponsor, algo, porque esta Biblia está toda desarmada. Bueno. O sea, de que la hemos usado, la hemos usado. Bien.
capítulo 3, versículo 1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él y no practica el pecado, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Ahí está. Creo que necesito traer mis lentes. Yo creo porque haces como que lees la letra chiquitita y ya no lees la letra chiquitita. Bien, entonces, parte diciendo como haciendo una exclamación, diciendo, bueno, acá lo tengo en exclamación en la NBI, pero la Reina Valera dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa era una canción, yo te dije. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Es la única parte que me acuerdo de la canción. No sé, ¿cuál es esa canción? Es antigua esa canción. Es como el del Rey León, la tonada. Es que era con guitarrita. Es antigua, una canción muy antigua. No me acuerdo que viene después, pero a ver, lo importante que Juan nos lleva a este punto y lo hemos dicho, al menos yo lo digo a veces cuando coordino o cuando hemos compartido la palabra desde la predicación, que no hay mayor honor, sí, mayor, no sé cuál puede ser la palabra, título, que ser llamados hijos de Dios. Sí, porque yo siempre he pensado que el Señor se podría haber bastado con el hecho de que Dios nos hiciera nuevas criaturas y que nos diera la salvación y cambiara nuestra naturaleza, pero que no se quedó simplemente con perdonarnos por nuestros pecados y salvarnos, sino que además nos otorgó en este pack de salvación la adopción. Entonces eso es algo que rompe toda lógica, que diferencia al Dios verdadero de todas las otras deidades, porque no nos ve simplemente como súbditos, ¿sí? Sino que como hijos. Entonces hay una obediencia, hay un amar, pero desde otra vereda, desde la vereda del hijo. Y el padre siempre ama incondicionalmente a sus hijos. Entonces nos dio un título honorífico que no merecíamos y que fue como un extra para mí. Que cambia nuestra forma de relacionarnos con Dios, porque nos relacionamos como hijos. Como tú lo dices, no es solo la salvación, que es lo mayor, sino que también nos otorgó esta dignidad de ser hijos de Dios. Entonces nuestra relación y nuestra forma de ver a Dios lo vemos como un padre que nos ama, como este Padre eterno que nos ama. Y ya nuestra forma de relacionarnos con Dios también cambia. Y lo enfatizamos, no hay mayor honor que ser hijos de Dios. Todo lo demás que podamos hacer, desempeñar, realizar dentro del cuerpo de Cristo no es comparable a ser hijos de Dios. Así que todos, ¿sí? Todos somos hijos de Dios. Entonces, todos los que hemos creído en Jesús. En este primer pasaje nos dice quiénes somos. Nos aclara nuestra identidad y nos dice que somos hijos de Dios. Y luego continúa en el versículo 2 diciéndonos lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser semejantes a Cristo. Está diciendo que aún no lo logramos, pero que en una meta futura vamos a llegar a ser como Cristo. ¿En qué momento? Cuando Cristo venga, cuando estemos con el Señor, cuando se revele todo lo que el Señor hasta ahora ha mantenido, ha sujetado en este tiempo, cuando estemos en plenitud con Cristo. Que esa es nuestra esperanza, ¿sí? Que Cristo viene y que estaremos con Él eternamente. Así es, y por eso habla de esto de que el que
permanece en esta esperanza de Cristo, de que cuando Él venga voy a ser semejante a Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro, porque estamos en una búsqueda, en un proceso de ser lo más parecido a Cristo que podamos. Es que esa es nuestra meta y nuestra esperanza. Encontrarnos con Cristo, ser como Cristo. Y yo creo que esa debe ser la fuerza y la esperanza de todo creyente. Encontrarnos con el Señor, que el Señor venga, encontrarnos con aquel que nos ha amado, que es el todo de nuestra vida, y eso nos sostiene, nos hace permanecer. Cuando nos olvidamos de esa esperanza futura, nuestra fe también comienza a debilitarse, porque no comenzamos a ver a Cristo, sacamos nuestra mirada del Señor. Nos desviamos en cosas temporales y nos alejamos de Cristo. Uh-huh. Bien. Luego habla de otro tema, dice que, habla del pecado. Y lo interesante está acá en el versículo 6. En Reina Valera Leámoslo hace en Reina otro Valera. énfasis. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces acá surgió la pregunta de... entonces, porque yo peco. No sé usted, pero yo peco. Entonces, ¿Él no está en mí? Esa es la pregunta. Como que si uno lo lee así y uno dice, pero yo peco, entonces eso quiere decir que el Señor no está en mí. Pero la NBI da la luz a este pasaje que dice, todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. ¿Sí? Entonces es importante hacer esta distinción. Todos aquellos que hemos ido a los pies de Jesús, que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, nos sujetamos a su señorío y tratamos de vivir como Él vive, aún así nos equivocamos, cometemos errores y pecamos. La diferencia que está haciendo Juan es una permanencia, es cuando yo hago un hábito, es cuando yo practico un pecado de tal manera que pierdo la conciencia o la noción de que aquello es algo contrario a lo que el Señor quiere. Desea para mí. Mi conciencia comienza a cauterizarse, diría ahí el apóstol Pablo. Voy perdiendo la sensibilidad espiritual en torno al pecado que estoy cometiendo. Me acostumbro tanto y hago tan habitual ciertos pecados que pierdo mi sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando éste me contrista, me amonesta y me dice que lo que estoy haciendo está equivocado, yo voy perdiendo esa sensibilidad, porque ya lo hago como parte de mi vida y me rindo a esa situación. No, esto yo no lo puedo cambiar, no, el Señor nunca va a cambiar esto en mí, y me entrego, en el fondo me dejo caer en esta situación. Eso ahí es practicar, hacer un hábito, pecados en mi vida. Por eso toda área de nuestra vida siempre debemos de someterla a la luz de la palabra y al Espíritu Santo. Creo que también uno podría decir que cuando hay cosas que uno deliberadamente no quiere dejar, ¿sí? Como esto es mi realidad y esto es lo que soy y yo amo al Señor, pero no solo relacionado con el carácter, sino como con conductas, con prácticas, con situaciones que no queremos sanear porque no queremos simplemente, ¿sí? Porque... ¿Por qué? Decir algunos ejemplos, pero creo que no vienen al caso. Entonces, creo que es importante que, como dices, no perdamos la sensibilidad y que no hagamos porque uno puede vivir procesos en los que de lucha con ciertas situaciones que quizás uno se da cuenta, pide perdón, se arrepiente, pide perdón, es perdonado y quizás vamos a volver a cometer ese mismo error. Pero lo importante es ir, Mario Bros, superando etapas, por decirlo de alguna forma, y no quedarnos siempre la permanencia en la misma situación. En nuestra vida siempre vamos a tener luchas. Cuando uno es adolescente, tiene ciertos conflictos y comete ciertos pecados. Cuando es joven otros, y cuando es adulto otros, y cuando se casa otros, y así, y siempre vamos. Pero lo importante es no quedarse estancado en una misma situación. Lo importante es, como dice, crecer y no quedarnos ahí en ese hábito
en esa situación y tampoco dejar que la situación nos domine y nos llegue a convencer nuestros pensamientos, nuestra mente, de que no vale la pena volver a arrepentirme. Yo creo que mucha gente dice, cometí de nuevo. ¿Para qué me voy a arrepentir si lo voy a volver a hacer? Soy hipócrita, soy falso. No, entender que estamos en un proceso de santificación continua y que quizás vamos a estar en un proceso de transformación y eso va a significar que vamos a cometer un error y quizás vamos a reincidir en esa situación. Nos volvemos a arrepentir. Las veces que sea necesario debemos de arrepentirnos y las veces que sea necesario debemos de buscar al Espíritu Santo para que nos ayude a superar esta situación. Porque si no, solo nos quedamos en la culpa. Por eso hago esa distinción entre aquellos que ya como que dicen, no, esto es así en mi vida y no lo voy a modificar. Y trato de tener dos caminos, como dos vías paralelas. La vía donde yo hago lo que quiero y la vía donde tengo una relación con Dios. Y la verdad es que eso no se puede. Y lo que acá está diciendo Juan es que en realidad el que practica el pecado no ha conocido realmente a Dios. Porque como tú dices, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él también nos fortalece y nos da la fuerza para vencer el pecado. Eso es lo que dice la Escritura, que ya no somos esclavos del pecado. Y eso se realiza en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquellos que conocemos al Señor no debemos esclavizarnos a nosotros mismos por medio del pecado. Volver a someternos al pecado y volver a someternos a una situación nos hace esclavos. Por lo tanto, somos libres en el Señor y a través del Espíritu Santo podemos vencer esta situación. Y muchas veces son procesos. Yo quería decir que no basta con quedarnos en la culpa, porque la culpa trae quizás dolor, nos incomoda, pero necesitamos arrepentirnos, que es el siguiente paso. Si no, solo nos quedamos en esa situación de incomodidad que nos aflige, nos angustia, pero debemos de arrepentirnos. Eso es una constante. Arrepentimiento tiene un gemelo espiritual que es el perdón. Sí, pero el arrepentimiento, como si usted hizo el discipulado, ya lo sabe, el arrepentimiento también es cognitivo, es emocional, pero también es desde mi razón, desde lo que yo pienso. Y el arrepentimiento implica un cambio de conducta o una intención de cambio de conducta. El Señor conoce nuestro corazón en profundidad, por lo tanto sabe cuando la intención de nuestro corazón es realmente modificar nuestra conducta. ¿Sí? Sí. Versículo 7, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces, lo mismo. Cuando uno está en el Señor y está en falta, uno siente que está en falta. El Espíritu Santo nos habla, nos convence de aquella nos inquieta. Situación. Entonces, lo que está diciendo es, en el fondo, si tú pecas, practicas el pecado y ya no hay sensibilidad en ti frente a esta práctica, es que en realidad no es de Dios. Claro. Y vuelve a apuntar siempre a lo mismo la Escritura, acerca del fruto, acerca de nuestra manifestación de nuestra fe. Y que eso distingue a quien verdaderamente es creyente, es hijo de Dios, y quien no lo es. Y me gusta este énfasis que hace Juan, porque dice que nadie los engañe. Y se está refiriendo a aquellos que te dicen lo que quieres oír. Que de esos hay muchos. Predicadores. Claro, que no... Profeta, salmista. No voy a entrar situaciones en ningún tema que se dan. particular, pero... cuando uno enseña la palabra de Dios fielmente, fiel a su palabra, a lo que realmente dice la Escritura, no a toda la gente le gusta, porque algunas personas
no les gusta ser confrontados por la palabra respecto a su pecado, ¿sí? Entonces comienzan esas alusiones de que son muy duros, de que son muy... Gracias, necesito acompañamiento. De que falta amor, ¿qué? De que falta amor, pero hay cosas que no podemos... Es que la Escritura no podemos enseñar solo o enfatizar solo una verdad. Eso es. No podemos enfatizar solo que Dios es amor y no enseñar que Dios también es santidad, justicia, o que solo Dios es misericordia, solo es misericordioso. No podemos, es que no nos podemos comparar a los atributos de Dios, porque los atributos de Dios tienen una particularidad y es que funcionan todos y operan todos al mismo tiempo. Entonces, no es como nosotros, nuestra forma de pensar en cómo Dios opera, en los que separamos estos atributos y decimos, bueno, en esto está la misericordia de Dios, porque siempre están todos interactuando. En el mismo momento. Pero por eso no podemos enseñar la Escritura parcializadamente. Pablo, cuando se despide, ¿sí?, cuando él ya tiene conciencia a través del Espíritu Santo que va a ser conducido a Jerusalén y que probablemente nunca más vuelva a ver a las iglesias que había levantado a través de los viajes misioneros, les dice, yo les he enseñado toda la verdad de la Escritura en su despedida final. Uh-huh. Pero vendrán otros, dice. Y en el fondo que no enseñarán toda la verdad, sino solo aquello que de pronto la gente quiere oír. Entonces, Pablo, en el fondo, su consejo es, para quienes van a seguir presidiendo las iglesias, es enseñan toda la verdad de Dios. No solo un énfasis en una de sus verdades. El Evangelio es completo. El Evangelio nos dice que Dios nos ama, pero nos llama al arrepentimiento. De pronto solo nos quedamos con aquella frase, con Dios me ama. Pero Dios me ama y me llama al arrepentimiento. Y lo que viene diciendo toda la carta de Juan es que si decimos amar a Dios, nos conducimos como Cristo se condujo. O al menos lo intentamos. Entonces hay en nuestro corazón un deseo de cumplir con esta moralidad. Y a veces esa parte no nos gusta tanto y la sacamos, ¿sí? Pero es cierto, el Señor nos pide un comportamiento recto, una actitud recta no solo exterior, sino que también del corazón, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, no podemos decir que amamos al Señor y nuestra vida está en cualquiera. Uh-huh. Está totalmente distanciada de lo que son los mandamientos del Señor, de lo que la Biblia nos pide a cada uno de nosotros. En ese momento yo creo que puedo decir que sé del Señor, que conozco, que quizás he estado con Él, como dice acá, pero ya no lo estoy. Uh-huh. Y Juan siempre lo lleva a algo muy práctico, y siempre lo lleva al amor y al amor entre los hermanos. Claro. Porque dice que en el fondo, aquel que se conduce rectamente, ama a su hermano. Uh-huh. Es así. Bien, entonces, seguimos. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. ¿Hasta ahí o seguimos? Hasta ahí yo creo. Ya. Si nos extendemos mucho. Yo te sigo. Habla de Caín, dice, no seamos como Caín, que tenía malas obras, ya lo hablamos anteriormente, ¿sí? Lo que está diciendo un poco es que estaba en su corazón este celo, esta envidia. Claro. Acerca de Abel, que obraba más justamente que Caín. Claro. Y no podemos albergar en el corazón, ¿sí? Celos, envidia, contienda, porque todo eso nos va a derivar en que vamos a cultivar algo en nuestro corazón que nos va a llevar cada vez en un camino descendente, podríamos decir, y vamos a avanzar hasta llegar a odiar a nuestro hermano. Y la Escritura ahí nos dice que el que odia a su hermano, en el fondo, lo ha asesinado en su corazón
Es Cristo quien nos dice eso. Por lo tanto, cuando permitimos que estos sentimientos crezcan en nosotros, se enraícen, siempre va a traer como resultado la muerte primeramente nuestra, porque somos nosotros los que albergamos estos sentimientos y los dejamos crecer, quienes vamos a ser dañados por ellos y vamos a dañar a otros. Y la Escritura nos habla de esto. Entonces debemos de ser en esto hombres rectos, no solo en lo exterior, sino también en la intención del corazón. Que fue lo que se nos dijo, ¿no? La circuncisión era algo externo, era algo que es una señal hacia los demás, pero lo que se nos plantea ahora es que esta circuncisión sea del corazón, es decir, que esta búsqueda de ser limpios y rectos no sea solo en apariencia, sino que provenga de nuestro corazón. Es decir, que lo que yo pienso, corazón entendiendo no como el órgano que bombea sangre, sino como mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, donde yo tomo decisiones, el corazón. Eso era para los judíos del corazón, donde yo tomo decisiones. Entonces, eso tiene que estar limpio. Incluso más que lo exterior, porque si el corazón está limpio y es sano, eso se va a exteriorizar, ¿sí? Pero si mi corazón está ahí negrito, yo sé lo que estás pensando. ¿Qué? Estás pensando en Star Wars. ¿En qué? ¿No? Es que hablamos de ser luz y oscuridad. Claro, por ejemplo, en Star Wars, de la fuerza. Perdón si los ofendemos con nuestro ejemplo de película, pero el problema de Anakin fue que tenía maldad en el corazón, que tenía odio, tenía resentimiento. Y dejó crecer eso. Entonces, lo que decía el Consejo de la Fuerza era que no podían entrenar para ser Jedi a alguien que tenía un corazón así, porque a la larga eso iba a dominarlo, que fue lo que pasó y se convirtió en Darth Vader. Pero bueno. Y es a la larga lo que nos puede llegar a dominar. Claro. Cuando dejamos que situaciones se alberguen en el corazón, resentimiento, y comenzamos que lo vamos a ver más adelante. A albergarlo, y eso empieza entonces a crecer dentro nuestro como un cáncer y nos mata espiritualmente. No se adelante a los pasajes. No me adelanto ya. Bien, no me acuerdo en cuál quedamos. En el 16. 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Silencio. Es que estaba releyendo. Entonces estaba ahí pensando acerca del amor, al amor del Señor y el amor que demanda de cada uno de nosotros, que nuestras acciones van a demostrar siempre si verdaderamente el Señor está con nosotros. Y Juan es reiterativo en esto. Pone una medida bastante alta porque dice, bueno, en esto les mostró Jesús que los amaba, en que murió. Por lo tanto, ustedes tienen que dar la vida por sus hermanos, ¿sí? No está hablando de hermanos de sangre, porque a veces uno dice por ti, hermano, lo que sea, donde sea. Pero aquí está pidiendo una vara más alta. Y entregar la vida no solo se refiere a morir, ¿sí? A interceptar una bala o... No es algo literal, sino que después inmediatamente nos da un ejemplo práctico y dice que si alguno de nuestros hermanos está pasando necesidad, nosotros lo conocemos y no nos compadecemos,
no tiene sentido, o sea, no hay amor. Y la compasión es algo muy interesante porque no es empatía simplemente, no es solo sentir pena y lástima, sino que la compasión trae consigo una acción. Por lo tanto, yo veo una necesidad y trato de remediarla o de apoyar o de ayudar. Y eso es algo práctico, una forma práctica de evidenciar el amor. Y es lo que tenemos que hacer, porque si no, solo va a agregar después Juan y va a decir que entonces solo estamos amando de palabras y no de hecho y en verdad. Y a mí esa parte me gusta mucho. Porque si algo uno ve dentro de pronto de la iglesia, de las instancias que tenemos, es mucha intención. ¿Sí? Hay mucha intención de querer hacer cosas, de ayudar, de servir, de amar, de distintas maneras. Pero cuando uno ya lo lleva al terreno de, ya, llevémoslo a lo práctico, vamos a hacer esto, no, es que no puedo, no es que no sé cómo hacerlo, no es que no me alcanza, no es que después cuando el Señor me bendiga ahí voy a ayudar a alguien, no es que, y una serie de nos que hacen que la gente no ame genuina y verdaderamente. Hay algo que mi papá siempre me enseñó y yo lo encontré muy, muy cierto y me dijo, uno no tiene que esperar a tener todas las condiciones favorables para ayudar a alguien, o para amar a alguien, o para servir al Señor, porque nunca van a estar todas las condiciones favorables. Y la realidad es que en esa búsqueda de las condiciones favorables o que es la alineación planetaria o lo que sea, como usted le quiera decir, en el fondo está mostrando que cuando llegue ese momento que puede llegar, no vamos a seguir haciendo vamos a seguir nada. en la misma indiferencia. Es como cuando, por ejemplo, en danza le enseñamos a las niñas a ofrendar, aunque sea poquito. Y yo siempre les digo, si ustedes no ofrendan ahora, que es poquito, cuando ustedes sean profesionales y no lo van a hacer porque va a ser mucho. Entonces es algo que uno va aprendiendo. Entonces, como dice, uno no debe esperar a tener todo para ayudar a otros. Sí, en la Biblia está lleno de ejemplos de eso. Uno siempre puede ayudar en cosas muy prácticas. A veces la gente, yo veo a los hermanos de pronto, en cosas, un ejemplo, por ejemplo, cuando hacemos la Santa Cena, hacemos el kilo de amor, le llamábamos antiguamente, la mercadería. Y hay gente que el Señor la ha bendecido y trae mucha mercadería, una bolsa, pero de pronto yo veo a ancianas, ¿sí? Que quizás la iglesia incluso ayuda, y ellas traen su paquetito de fideo, 2 salsas, dentro de su propia escasez, podríamos decir, desde nuestra mirada, desde su propia necesidad, aún así dan más allá de sus fuerzas y dan en el fondo amor, porque eso demuestra el amor. Exacto. O sea, a pesar de lo que yo tengo, que no es mucho, de esto voy a tomar para ayudar a otro que quizás tiene menos que yo. Es que eso iba a decir, también lo llevamos a algo material, pero también uno puede ayudar inmaterialmente. Y algo que nosotros siempre decimos es que el amor no expresado es amor nulo. Entonces, cuando uno no expresa el amor... Claro, pero exacto. No, sí, pero si yo te amo, pero nunca lo dices. Ese es un reclamo siempre a los esposos. Es que eres tan poco cariñoso. No. Es que no me das amor, no me dices que me amas. No, estoy haciendo un monólogo ya. ¿Catarsis? No soy yo. Otros esposos. Pongan acá una frase. No soy yo, otros esposos. Estoy haciendo un... Claro, por eso nosotros tenemos esa frase. Amor no expresado es amor nulo. En el fondo, si yo digo que amo a las personas, amo a la gente, eso se tiene que expresar. No hago nada por la gente. Eso se tiene que manifestar en una sonrisa, en un abrazo, en un cómo está genuino, que no, uno dice, ¿y cómo está? Esperando que la otra persona te diga, no, bien, para no tener que conversar. No, pues estar dispuesto al otro también expresa mi amor. Es que hay muchas formas de servir y de amar al otro. No solo en darme económicamente. Yo creo que lo mayor que uno puede dar a otra persona es su tiempo. Porque dar de pronto algo de dinero o dar mercadería o apoyar, claro, puede haber en eso un gesto de amor. Pero cuando yo invierto mi tiempo y me dedico a otra persona para ayudar a esa persona, eso es lo mayor, creo yo, que uno puede dar. Es que el ministerio de Jesús es un ministerio relacional. No estamos yendo, pero de Juan así. Pero no importa. El ministerio de Jesús es un ministerio relacional.
¿sí? Es un ministerio de relacionarse con otros, de estar con otros. De vincularse. El verdadero discipulado es vinculación. Es que no puede haber iglesia sin vínculo. Y el amor lleva a vincularse. Entonces yo no puedo venir con mi coraza a la iglesia, al templo. Es difícil vincularse, requiere tiempo, hay que invertir en otro, hay que abrirse a otros, que a otros nos conozcan, que otros también limemos asperezas. Pero ese es el evangelio, es de vinculación. Por eso la importancia de estar juntos. Claro, pero no de estar juntos solamente en una reunión. Porque estamos juntos, pero no estamos juntos. Me puedo sentar toda la vida al lado de un hermano y nunca vincularme realmente con él. Entonces aquí lo que está hablando, la verdadera esencia del evangelio es cuando nos vinculamos. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en que participen del discipulado, que nos involucremos en grupos de estudio, que las mujeres vengan a las mujeres, que los jóvenes vengan a los jóvenes. Porque son grupos más pequeños donde se logra mayor vínculo. Un vínculo donde yo te conozco verdaderamente y quizás vamos a ser amigos, quizás no, pero esa vinculación, esa es la relación que Jesús tuvo con los discípulos. Ese es el ejemplo de cómo hacer iglesia que Él nos mostró. Eso. Volvamos. ¿Ya terminamos? Sí. Capítulo 4. Capítulo 5. 4. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Entonces lo primero que nos está diciendo es, ok, si alguien que dice estar hablando en nombre de Dios, guiado por el espíritu, tiene que ser sometido a prueba. Hoy, ¿cómo sometemos a prueba eso? Por medio de la escritura. Si alguien nos está hablando algo que contradice la escritura, eso es falso. Y dice, ya hay muchos falsos maestros. ¿Cómo los pueden distinguir? En que ellos no reconocen a Jesús, no reconocen que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. En ese momento recordemos que eso era lo que estaban combatiendo principalmente a estas sectas que decían que Jesús en realidad no era el Hijo de Dios. No sé si tengo mucho que agregar a eso, porque bueno, Juan ya nos ha planteado esto. En esto vuelve a reiterarlo y lo volvemos a decir. Todo aquel que afirme que Cristo no es Dios, que Cristo no es el Hijo de Dios, no está enseñando la verdad de la Escritura. Y al final, en esta media un poco trabalengua que hace de ellos son del mundo, hablan del punto de vista del mundo y el mundo lo escucha, es un poco de lo que hablamos antes. Obviamente, nuestro mensaje es... va a confrontar. Eso. Va a causar incomodidad. Es contracultural. Los principios de Cristo van en contra de los principios del mundo. Lo que enseña la Escritura va en contra de lo que el mundo enseña, lo que el mundo busca. El mundo busca el reconocimiento, el placer. El Evangelio busca todo lo contrario, es que reconozcan a Cristo. Me pasa que de repente, como en esta mala idea de querer hacer llegar el mensaje, como amplificarlo, dejamos de decir ciertas cosas. Como para que el mensaje, exacto, lo diluimos, para que el mensaje sea más accesible, puede ser. Tenemos que entregar el mensaje integral, completo, no parcializado, volvemos al mismo punto. No enseñar solo una parte de la Escritura, enfatizar estas verdades y las otras las ocultamos como para que la gente no se sienta mal y venga, sea más atractivo el mensaje. No, nosotros debemos de predicar todo lo que la Biblia enseña.
Quien convence de pecado, quien convence y atrae a la gente y quien revela a Cristo a las personas es el Espíritu Santo. De pronto nosotros queremos suplir el ministerio del Espíritu Santo y hacer más atractivo el mensaje, diluyéndolo de tal forma que eso convenza a la gente o la haga acercarse al Señor. Y no podemos nosotros suplir. Me vino un pensamiento, quiero decir, que a lo que me refiero con entregar el mensaje y confrontar, no es ir a una persona y decirle, tú pecador, que haces esto y es. No es eso, no es confrontar a la persona, es decir lo que la Escritura dice. Uh-huh. Eso es entregar el mensaje íntegro, ¿sí? Sí. Porque a veces caemos en el otro extremo de solamente interpelar a la gente por sus pecados, por sus errores, por su vida, pero no es eso lo que yo quiero decir, es que el mensaje del Evangelio es uno, es que Dios es amor, es que Él trajo libertad a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, salvación y vida eterna, pero que cuando nosotros aceptamos a Jesús, en respuesta a ese amor, nuestra manera de vivir se modifica, cambia y es transformada por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es una confrontación a la persona y su conducta, sino que es hablar la Escritura en su totalidad. Dios es amor, sí, pero también Él es santo. Y en eso no hay discusión. No hay medias tintas. Amén. Amén, diría usted ahí en las reacciones. Amén. Eso es enseñar toda la verdad de la Escritura y enseñar lo mismo que los apóstoles predicaban. Predicamos a Cristo, a este crucificado. Y que por quien en el fondo tenemos ahora vida eterna. Y ese era el mensaje y es el mensaje que tiene que tener la iglesia. Y no caer en el otro extremo. ¿Sí? Los extremos siempre hacen daño. No, porque también caemos en esa caricatura. Y se hace una caricatura de nosotros. Y eso daña a la iglesia. El mensaje del Evangelio es uno y debe ser entregado. ¿Cómo debe ser entregado? Con amor, con paciencia, con misericordia, con gracia. Y el que cambia y transforma la vida de las personas y convence a las personas es el Espíritu Santo. Avancemos. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos. Bueno, volvemos siempre a los mismos puntos con Juan, acerca de amar a nuestro hermano, acerca de que Dios es amor y así se ha revelado a nuestras vidas. Y en eso Juan lo reitera una y otra vez. Aquí lo interesante en el versículo 8 dice, Dios es amor. Esta frase tan tergiversada, tan manoseada, tan desvirtuada de que Dios es amor. Pero Dios es amor y este amor no es un amor superficial fundamentado en el placer, como puede ser el amor de los seres humanos, ¿sí? Sino que el amor de Dios es un amor
santo, es un amor justo, es un amor perfecto. Por lo tanto, cuando decimos Dios es amor, involucra todas estas acciones. El amor de Dios no es como el amor del mundo. Por lo tanto, no podemos decir que si Dios es amor, entonces Él acepta todos los tipos de amor en nuestra dimensión de lo que para nosotros es el amor. Uh-huh. La Biblia establece un marco moral para el amor. No es un amor libre, ¿sí? Hay estructura dentro de ese amor. Y así también lo enseña la Escritura. Por lo tanto, volvemos al mismo punto, decir que Dios solo es amor en sí y no hablar de todo lo que es Dios o cómo todo opera en Dios en un mismo momento, en un mismo tiempo. También es enfatizar una verdad a medias. Uh-huh. Y de eso también se ha usado mucho y se ha manoseado mucho, puede ser la palabra, tergiversado mucho. Pero la Escritura es clara en cuanto al amor, los marcos que existen para el amor. En eso la Escritura lo enseña. Porque si no, después, bajo esa frase, se justifican muchas conductas que la Biblia condena, que la Biblia en el fondo no permite. Ok. Y luego dice que el amor consiste no en que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Esa parte a mí me gusta mucho. Lo sé, por eso lo digo. Porque es Dios el que nos amó, es Dios el que salió a nuestro encuentro, es Dios el que nos miró aún cuando nosotros no pensábamos ni siquiera en Dios y nuestros pensamientos estaban totalmente alejados de Él. Dios nos vio, Dios nos observó y nos amó con este amor eterno. Eso nunca debemos de olvidarlo, porque a veces invertimos el orden y nos ponemos a nosotros como hombres justos, que buscamos a Dios, y cuando ha sido siempre el amor de Dios el que nos alcanzó y el que nos encontró. Así es, nosotros tuvimos la respuesta frente a esa iniciativa de parte de Dios, pero Él es el que busca a los hombres y el que está dispuesto a todos los hombres para que podamos arrepentirnos, reconocerle y ser sus hijos, ¿sí? No sé si hay algo más que quiera decir, permanecer en el amor, etcétera. No, solo enfatizar lo mismo, que Juan lo dice una y otra vez, que el que ama a Dios y no ama a su hermano, o odia a su hermano, no, en el fondo no ha permanecido en Dios. La verdad no ha permanecido en él. Porque cuando Dios permanece en nosotros, su verdad permanece en nosotros, eso va transformando nuestra vida. A tal punto que empezamos a amar a nuestros hermanos. A amar no solo al que nos cae bien, al que empatiza con nosotros, no, a amar a nuestros hermanos, a amar a nuestro prójimo, porque Cristo no solo lo limitó a nuestra fe, a nuestra común fe, sino también a nuestro prójimo, a todo aquel que necesita en el fondo encontrarse con este amor, con el amor de Dios. Así es. Bueno, 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Aquí ya mató toda la posibilidad. En esto consiste el amor. ¿Qué más vamos a agregar a eso? Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por lo tanto, nos está diciendo, ok, el que dice que ama a Dios obedece todos sus mandamientos. Y esto no es difícil. Y uno dice, ¿what? ¿Qué dice Juan? Para mí es súper difícil. Pero lo que está diciendo no es difícil porque ustedes tienen al que venció al mundo. Entonces, tranquilo, como pueden. ¿Sí? Nos está como confrontando una verdad, pero a la vez nos está dando la salida, nos está dando esperanza. La esperanza es Jesús. La esperanza es que Él venció el pecado, que Él venció la muerte y que el Espíritu está hoy en nosotros. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos
el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios el que ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya, y aquí decimos, ¿qué le pasó a Juan? ¿Por qué? Que el agua, que la sangre, que no sé qué, que está hablando. Bueno, él está combatiendo específicamente a una secta, un pensamiento que se llama ebionismo. ¿Cómo se llama? Ebionismo. Ebionismo. Que lo que planteaba era que, porque acordémonos que toda esta carta está defendiendo o mostrando que Jesús era el Hijo de Dios, que fue el Cristo y que es como planteando su divinidad, ¿sí? Uh-huh. Su deidad. Su deidad. Entonces, el ebionismo dice que Jesús era un hombre común hasta el momento del bautismo en agua, el bautismo de Juan. Que en ese momento el Cristo, Dios, descendió sobre el cuerpo de Jesús. Y por eso Jesús en su ministerio terrenal hizo milagros, bla, 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 y fue Dios. Pero que en el momento de la cruz, antes de la muerte, Cristo abandonó el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, quien murió en la cruz fue Jesús, 100% hombre. ¿Sí? Lo cual es una herejía porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Aunque eso nos golpee la cabeza, no lo entendamos en su totalidad, pero eso es lo que Juan está diciendo. No fue solamente de agua en el momento del bautismo, sino que también a través de la sangre. Es decir, en el momento en que Jesús murió, Él seguía siendo Dios. Porque recordemos que para que se pueda completar el sacrificio, se necesitaba que Jesús muriera, pero que no muriera como un hombre común, sino que muriera como Dios. Uh-huh. Eso. Eso es lo que Juan está combatiendo, que Jesús siempre fue el Mesías durante todo su tiempo en la tierra. Fue el Mesías cuando fue bautizado en agua por Juan, fue el Mesías también estando en la cruz, y se da este misterio que es que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo operaba esta realidad? Es difícil de pronto teológicamente explicarlo, ¿sí? Pero es este misterio, que Dios y Cristo se hizo hombre y anduvo en medio nuestro y permaneció en medio nuestro y fue a la cruz y murió a favor de nuestros pecados. Y su sangre es la que limpia y lava nuestra vida de todo pecado y nos justifica delante del Señor. Recordemos el pasaje de Filipenses que dice que Él, siendo Dios, se humilló a través de despojarse de su trono, de lo que Él era, y permitir esta muerte. Por lo tanto, esta exaltación de Cristo posterior es producto de que Él haya muerto. Uh-huh. Sí, lo afirma renunciado. En Filipenses, ¿sí? Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Bien. Les escribo estas cosas a ustedes que crean en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Esa es como la letra chica. Claro, es que es como el otro pasaje de todas las cosas le vienen a bien a los que aman a Dios. Y hasta ahí lo dejamos. Y después dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero esa parte la omitimos porque no nos conviene tanto. Entonces, acá igual. Acá está en medio de la oración, así que no lo podemos omitir. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en este caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Y uno dice, ¿y cuál es el pecado que lleva a la muerte? Los dos nos preguntamos al mismo tiempo. ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte? Negar a Cristo. Negar a Cristo. Ese es.
Porque, ¿por qué lleva a la muerte? Negar a Cristo. Porque solo por medio de Cristo es que recibimos salvación y vida eterna. Por lo tanto, si yo niego a Cristo, no hay ninguna posibilidad de que yo reciba salvación y vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, si yo niego a Cristo, no tengo entrada a la salvación. Ajá. O si yo me alejo de Cristo, habiéndolo conocido, me alejo de Cristo, no Apostasía. tengo entrada. Se llama eso. Apostasía. Bien, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Y ahí termina. Como que... De súbito, de golpe. ¿Por qué dice apártense de los ídolos? Porque si hay un error cristológico, hay ídolos. Es decir, si mi mirada no está puesta en Jesús, voy a empezar a fabricarme ídolos alrededor en este caminar. Porque cuando yo tengo la mirada fija en Jesús, Él es mi todo. Él es Dios, Él es la fuente de mi salvación, es la fuente de mi provisión, es todo. Pero cuando yo despejo esa mirada, tengo una imagen desvirtuada de lo que es Cristo en mi vida, comienzo a tener pequeños ídolos. Que en este momento podían ser cosas así como, o en el Antiguo Testamento era más fácil identificar los ídolos porque eran estatuitas, ¿cierto? Uh-huh. Pero hoy en nuestra vida pueden haber muchos ídolos que quizás decimos nosotros no somos idólatras porque no vamos a adorar a una imagen. Pero pueden haber otras cosas que reemplazan esa idolatría. Puedo sacar a Cristo y ponerme yo. Exacto. Como prioridad de todo. Vivir para mí mismo, para mi propio placer, y no vivir para Cristo. Hay muchas cosas que podemos poner como ídolos en medio nuestro. Por lo tanto, cualquier cosa que me desvíe mi mirada de Cristo, me va a hacer errar en este camino. Y es algo que debo de estar muy consciente de que siempre Cristo sea lo primero en mi vida, lo primero en mi corazón. Dios primero, ese es nuestro lema. Y lo otro que quiero ahí hacer, el mundo nos rodea y el control por el maligno no puede tocarlos. El diablo no puede tocarlos. Quería hacer esa mención. No haga esa mención porque se me vienen muchas preguntas a la mente. Yo digo, ¿y cómo Job? Ya. Ese es como bueno, para otro capítulo de conversando. Bien, importante, queridos hijos, apártense de los ídolos, tenga Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Esa es la pregunta de toda la vida, en donde todo gira en torno a la pregunta de quién es Jesús. ¿Usted sabe quién es Jesús para usted? ¿Qué significa Jesús en nuestra vida? Eso es algo interesante para analizar. ¿Quién es Jesús? Es lo que Jesús les preguntó a sus discípulos también. ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? No es porque Jesús se quería autovalidar. No. No lo necesitaba. No lo necesitaba. Pero es importante tener claro quién es Jesús para nosotros. Porque después se lo pregunta a los discípulos. ¿Y quiénes creen ustedes? Y ahí viene la respuesta. Bien, pero eso es para otro conversando. Ya. Así que manténgase ahí, vamos a seguir en Juan. Usted ya vio que Juan es 100% cristológica su carta, donde hace una defensa férrea acerca de Cristo y de quién es, y también nos ayuda a identificarnos con Cristo y por medio de esa identificación con Cristo tener claro quiénes somos en Dios. ¿Sí? Eso, fin. Eso sí, yo me quedo ahí con el amor práctico. Si digo amar a Cristo, tengo que... Ya lo vimos en Santiago. Juan lo está expresando de una forma diferente, pero es el mismo concepto. Porque si digo amar a Dios, que no veo, y odio a mi hermano, que veo, no. Verdaderamente no soy de Dios. Y también, también nosotros hagámonos seres amables. Sí, por favor, porque a veces somos odiables. Hay gente difícil de amar. No, nosotros mismos a veces no nos hacemos amables. Hagámoslo responsable de nuestra propia conducta, ¿sí? Hagámonos amables a los demás. Esa es la invitación. Ok. Bien. Nos vamos, nos despedimos, ¿sí? Sí. Se despide ahí... ¿Quién?
Nos vemos el próximo martes. Vamos a estudiar lo que nos queda de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan, porque son más cortitas y como ya hemos visto muchas de las temáticas, vamos a avanzar más rápido. Así que para la próxima semana lea segunda y tercera de Juan. ¿Y? No, eso, me quedé Tierra llamando pegado. a Eduardo. Me quedé pegado. Es que me hacían una seña por fuera, ya. Bien, nos vamos. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar, por conectarse. Y recuerde, compartir y estudiar. Apasionarse por estudiar la palabra del Señor. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.